Así que hoy vamos a estar hablando de este otro recurso y le he llamado la dinamita de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo que nos llena, que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder, recibiréis la dinamita, la capacidad de Dios cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es en la capacidad de Dios, en la dinamita de Dios. Y esta es la promesa que ya se cumplió, porque el Espíritu Santo vino, estableció la iglesia y está en nosotros para que cumplamos la misión. Es en el poder del Espíritu Santo. Por eso estoy repitiendo también propósito, poder y recursos. Esa es otra idea, pero no quiero confundirlos con lo anterior. Entonces, mis amados hermanos, una vida plena solamente se da en el poder del Espíritu Santo. No hay manera de tener una vida en abundancia. Jesús dijo que Él iba a estar capacitándonos. Yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, una vida plena, Juan 10:10. Pero ¿cómo se da también? En el poder del Espíritu Santo. Nos ha capacitado a todos para hacer lo que Él quiere. Por eso es que Él debe tener el control absoluto en nuestras vidas. Un control total. No hábitos o cualquier cosa que sea un distractor en nuestra vida debe tener el control. Ni el novio, ni la novia, e incluso ni el esposo, ni la esposa debe tener el control sobre el cónyuge. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sería fatal o no que un novio tenga el control en la vida de la novia? ¿No les parece? O viceversa. Nadie, solo el Señor. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente para capacitar a Sansón en ese esfuerzo de derrumbar esas columnas, para capacitar a Gedeón, para capacitar a Josué, y todos esos hombres cumplieron la misión con esa venida temporal del Espíritu que les daba fuerzas, y fuerzas sobrenaturales. ¡Qué hermoso! Pero eso es el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo, Jesús dice: miren, no se angustien por nada. Yo no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que yo me vaya, porque al irme el Padre va a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Consolador, el que les va a enseñar, el que les va a recordar todo, el que va a estar con ustedes, el que los va a capacitar para una vida plena y vida en abundancia. El Espíritu Santo entonces es una persona, no es un poder, no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Recuerdan cuando los bautizamos? Los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que estoy resumiendo en estos 35-40 minutos, Germán, sería una clase de neumatología en 6 meses o 3 meses. Hablando solo del Espíritu Santo. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Así que les dije una palabra ahí. Para que vean qué importante es. Tú vas a un seminario, vas a un instituto, te van a decir: vamos a tener la clase del Espíritu Santo. ¿Y cuánto dura?
3 meses y te vas a leer 3 libros del Espíritu Santo y vas a hacer esta tarea y este proyecto. Y hoy estamos con 40 minutos. Pero seguro que vamos a salir de este lugar inspirados a tener una vida plena, poderosa en el poder del Espíritu Santo. Es ese poder que capacita a la iglesia para la misión, para que seamos testigos, para que proclamemos el Evangelio. Así que no importa si viene en este 2023 angustia, adversidad, persecución, prueba, dolor. A través del Espíritu Santo vamos a recordar ese verso en Corintios, que la gracia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier problema. Y cuando digo cualquier, es cualquier o todo tipo de adversidad. Uno quisiera un año sin problemas, sin adversidades. Empecé el año con una gran gripe, pero así es. Y me ha costado, yo creo que ya me están pegando los 60, pero bueno. Pero tenemos ese trabajo, ese ministerio, esa manifestación, porque dice que Él también va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él te va a convencer de que algo está pasando en tu vida que debes abandonar porque no le agrada a Dios. Él te va a convencer que debes hacer algo que Dios te está pidiendo. Por lo tanto, entonces, debemos estar atentos para ser llenos del Espíritu Santo. Esta frase, ser llenos del Espíritu, lo que significa es que tú permitas que en tu vida tus acciones estén bajo ese control. Esta manera de vivir es la vida de un cristiano, porque hay un poder absoluto sobre él que lo hace caminar, vivir, pensar, hablar, actuar como Dios quiere. Eso es vida llena en el Espíritu Santo. Aquí cubrí 1 mes y medio de la clase del estudio del Espíritu Santo. Voy al segundo 1 mes y medio y aquí paso a evidencias y ejemplos puntuales de cómo es una vida bajo el control de Dios. Ustedes saben que las obras de la carne, porque hay obras del Espíritu y hay obras de la carne, así dice la palabra en Gálatas y en Romanos. Cuando dice obras de la carne, es que nuestra vida se rige por nuestras pasiones. Por ejemplo, a Sansón le dijeron sus papás: mi hijo, esta patoja no te conviene porque adora ídolos, ¿verdad? Ella es filistea. Pero él en su carne, en su pasión, ¿qué dijo? Esta quiero. Esta quiero. Como dicen los mexicanos, ¿verdad? Me voy a comer esta tuna aunque me espine la mano, ¿verdad? Esta quiero. Esa es la pasión, el deseo. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Decimos, esto quiero. Pero ¿qué dice la Biblia? Que vivir en esas obras es muerte. Interesante. Pero cuando dice una vida en el Espíritu, dice, mas vivir en el Espíritu es vida y paz. ¡Qué hermoso! Entonces, cuando andamos en la carne es obvio. Cuando estamos ahí discutiendo en el matrimonio y peleando, es obvio que estamos en la carne. Pero cuando decimos, sí, mi amor, cuando decimos, no te preocupes, dejaste las llaves ahí dentro del carro, pero llamemos un cerrajero, tranquila, te voy a dar un beso. Eso es una vida en el Espíritu. No, mi amor, se quemó el pollo. Llamemos a Pinolito, ¿verdad? No sé cómo manejan ustedes esas situaciones que se dan.
Pero vivir en la carne es... Y vivir en el Espíritu, tranquilo, tranquila. Y aquí viene entonces, cuando vivimos en el Espíritu, lo que nosotros vamos a tener, mire, tengo aquí 6 cosas, pero no voy a cubrirlas todas, voy a cubrir unas 3, pero son muy importantes. El Espíritu Santo da dirección en las decisiones en la iglesia, en un ministerio. Tú estás coordinando un ministerio, estás sirviendo en un ministerio, el Espíritu Santo te va a guiar. De hecho, Él te escoge. ¿Recuerdan en Hechos 13? El Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. ¿Quién da la orden? El Espíritu Santo. Y luego en el viaje ellos quieren visitar varios lugares, pero el Espíritu Santo dice: no, ahí no. Entonces vamos a ir a este otro lugar. Y el Espíritu Santo dice: ahí no. Entonces vamos a ir a este otro lugar. Ahí no. Hasta que en una visión se les aparece un macedonio y les dice: ven y ayúdanos. Y entonces el Espíritu Santo dice: ahí sí. Da dirección. Miren, no nos pasemos el año decidiendo en nuestra propia manera de pensar. Eso es entonces, da dirección a tu vida. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero ese es un camino de muerte. Wow. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Pero también el Espíritu Santo nos guía en los tiempos de oración, porque dice la palabra en Romanos 8 que nosotros ni sabemos orar, ni sabemos qué pedir como conviene. ¿Se dan cuenta de eso? Y a veces nosotros estamos orando, pero el Señor no responde. Y es que el Espíritu Santo ha traducido esa petición. Y Dios dice: no, porque no te conviene, no es lo mejor. Entonces la palabra nos dice eso, que no sabemos ni pedir como conviene, pero el Espíritu Santo traduce, intercede para que el Señor escuche y que Él responda con lo correcto. Así que hay dirección, hay guía en nuestros tiempos de oración y también da esperanza. Miren, si están anotando, les voy a dar los pasajes para que ustedes puedan después meditarlos. Pero hablando de guía en oración en tiempos difíciles, Romanos 8, 26 y 27, al 27. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede. Pero miren este versículo de Romanos 5, 3 al 5. El Espíritu Santo da esperanza en la prueba. Romanos 5, 3 al 5. Da esperanza en la prueba. Miren, nosotros estamos todavía en la pandemia. Creo que vamos a entrar ya al 3er año, ¿verdad?, de pandemia. Y hay algo que ha sido crucial en este proceso. Y es la esperanza que el Espíritu Santo nos ha dado. Esa esperanza que nos ha movido a ir al súper, porque no queríamos ni ir al súper. La esperanza que nos ha movido a ir a la iglesia, a congregarnos. La esperanza que nos ha movido a tomar decisiones. De hecho, este local creo que fue en la esperanza del Espíritu Santo. Algunos me decían: no, pero ¿cómo vamos a remodelar el local? Pero si estamos en pandemia. El Espíritu Santo dice: no, se puede. ¿Quién tiene ese texto ahí para que participemos? Romanos 5, 3 al 5. ¿Alguien quisiera leerlo? Romanos
5, 3 al 5, para ver cómo el Espíritu Santo da esperanza. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Miren, yo les aseguro que nadie de ustedes está pensando, yo quiero que este año sea un año de tribulación, ¿verdad? Nadie está pensando, yo quiero que este año sea un año de prueba, porque no nos gustan esos procesos. Pero ¿saben una cosa? Dios en su gracia y misericordia los permite. Pero ¿cuál es el resultado? Paciencia. Te hace más fuerte. ¿Cuál es el resultado? Esperanza. ¿Pero a través de qué? Del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Da dirección, da guía, da esperanza. Y sobre todo nos capacita para controlar esas pasiones de la carne. ¿Cómo podrías decir pasiones de la carne en tus propias palabras? Pasiones de la carne, deseos de la carne. Son esos impulsos que te llevan a pelear. Porque las obras de la carne, ¿cuáles son? Pleitos, iras, contiendas, divisiones y todo ese problema, enojo. Pero cuando nosotros tenemos esos impulsos, ese viejo hombre, el viejo yo, los resabios antiguos, llamémosle resabios antiguos, ustedes han visto perros que son tan mansos, tan tranquilos, pero de repente, ¡rar! ¿Pero qué le pasó a este perro, verdad? Son sus resabios antiguos. Y de esa misma manera nosotros tenemos hábitos de la vieja naturaleza, que a veces surgen cuando hay presiones y problemas, y a veces como cristianos también hacemos. Esas son las pasiones, ese enojo, ¿verdad? Dijiste que me ibas a venir a traer a las 7 de la noche, pero son las 8:30 y no has venido a traerme. Y ya no vamos. Y terminamos. Y no te quiero ver. Y luego viene el Espíritu como a las 11 y dice, nos vemos mañana. Bueno, pero esto nos capacita para controlar esas pasiones. Porque lo que se torna es en Gálatas 5:19 al 21. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero hermanos, ¿y dónde está eso cuando tenemos? No, de veras, estoy hablando en serio. ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está la mansedumbre? ¿Y dónde está la templanza cuando el otro falla? Cuando tu papá comete un error, cuando ese maestro fastidia.
Alguien decía, es que yo tengo un maestro que le caigo mal. Y a veces dice, Pedro, sálgase de la clase. Y sus compañeros le dicen, pero si Pedro ni está en la clase, pero cuando venga dígale que se salga. Y a veces pasa así con maestros, con los papás, con el cónyuge, con el vecino. En la colonia había una administradora que caminaba así en la carrilera y de ahí no se salía, ¿verdad? Entonces uno iba atrás de ella, a menos que quisiera desviarse y entrar a las piedras, pero ella iba ahí. Y yo decía, cuando iba ahí, decía, Señor, dan ganas de pitarle, de bocinarle, pero es el tiempo de orar por ella. Eso solo se da en el Espíritu. O cuando vas manejando, ¿verdad? Y se te cruzan las motos y tú sacas tu mano y le dices, Dios te bendiga, ¿verdad? Te lleve bien hasta el final de tu meta, ¿verdad? Porque pasan así. Esa es la vida en el Espíritu, pero esa es la capacidad de Dios. Y déjenme decirles que esto no se da así naturalmente, porque lo que va a salir es esa pasión antigua. Nos equipa para el servicio, nos da dones espirituales. Cada uno de ustedes tienen un don espiritual repartido por el Espíritu Santo. Si no lo estás usando es porque lo tienes enterrado, pero esa es otra cosa. Pero cada uno de nosotros está capacitado para servir a Dios. Y cuando dices, es que yo no puedo, sí, cierto, no puedes, pero ¿acaso Dios no te capacita para servirle? Nos equipa para el servicio. Pero miren, y por último, desarrolla en nosotros, y esto es maravilloso, un carácter como el de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, yo quiero hacerle las preguntas y me la quiero hacer yo, la verdad, cuántos de ustedes se parecen a Cristo? En la manera de pensar, en la manera de hablar y en la manera de actuar. José, ¿te han dicho alguna vez, José, te pareces a Cristo? ¿Cómo reaccionaste? No, de veras. Es que te pareces al diablo, le dicen algunos, ¿verdad? Por la manera de reaccionar. Una señora que estaba vendiendo ahí sus manzanas, pasó un grupo de empresarios y en la carrera, porque ellos iban para el aeropuerto, botaron sus manzanas y ella ahí preocupada se dio cuenta, ya no podía ver qué iba a hacer, pero de repente uno de ellos se regresa y viene a recoger las manzanas, las pone en la canasta y le dice, no se preocupe señora, le vamos a recompensar, tenga estos dólares y no se preocupe, aquí están. Y se fue, pero la señora cuando lo sintió, porque no vio, porque era ciega, le gritó y le dijo, Señor, Señor, ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? Imagínense que las personas pudieran ver en nosotros esas cualidades de Cristo, como el amor, el gozo, la paz. Díganme si Cristo no tenía estas cualidades del fruto del Espíritu. ¿Cómo era Cristo? Mostraba el amor. Y las personas religiosas, este está ahí comiendo y bebiendo con comilones y bebedores, pero ese era el amor, porque él no hacía acepción de personas. Cristo tenía ese gozo, esa paz, que los niños querían acercarse a él, esa paciencia para soportar a Pedro.
esa mansedumbre. Mariana, cuando digo paciencia para soportar a Pedro, no es a Pedro tu hermano. Pero también se necesita paciencia para... Bienvenidos aquí ustedes, una familia muy amada, son nuestros misioneros en Puerto Rico, digo yo, porque aunque están trabajando en la empresa, están sirviendo al Señor. El gozo, paciencia, paz, mansedumbre, templanza. Cada vez que tú tienes una situación difícil en tu vida, es una oportunidad para que el Espíritu Santo desarrolle un carácter como el de Cristo. Y se vuelve una oportunidad. Cuando ese hijo te dice, pero mamá, ¿pero qué le pasó a mi mamá? ¿Qué comió? A veces los esposos dicen, seguí yendo a ese grupo de estudio porque he visto tantos cambios, seguí yendo, te doy permiso, no hay otro grupo más en la iglesia donde puedas ir. Conclusión: dirección, guía, esperanza, capacitación, nos equipa, nos desarrolla el carácter de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos y ser dóciles a su poder y dirección. Rendirnos. Es imposible una vida plena sin la plenitud del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. Cuando no nos rendimos, dice la Biblia que lo contristamos, tiene emociones, o lo apagamos. ¿Cómo está el Espíritu en tu casa? ¿Está contristado? ¿Apagado? Cuando no nos rendimos, pasa eso. ¿Saben una cosa? A mí me maravilla ver la interacción de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque entre ellos se conectan tanto. Por ejemplo, en Mateo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren eso. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser probado? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús dice, no, es que yo no quiero ser probado, yo no quiero ver a Satanás, no quiero estar 40 días ahí que me esté molestando. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice Jesús, me es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, para que el Padre lo envíe. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en el cielo? No dice, no, yo no voy a ir a la tierra. Qué complicado ir a trabajar con los cristianos allá abajo. Entonces el Padre envía al Espíritu Santo. Entonces les podría dar tantos ejemplos de esa interacción entre ellos. Pero para nosotros nos toca entonces rendirnos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Eso voy a hacer. Tengo este problema. ¿Qué dice el Espíritu Santo? A través de la palabra, eso voy a hacer. ¿Cómo dice que tengo que reaccionar? Así voy a hacer. Pero nosotros, es que es difícil, hermano. Es que solo Jesús. Usted porque es pastor. Y empezamos, ¿verdad? Cuando tenemos que decirle al Espíritu Santo, ven, inunda mi ser, mi vida. Los apóstoles también estuvieron bajo esa dirección, esa sumisión, ese control. Tú y yo no debemos contristarlo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo te diga, quítese de tu vida toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Ya esta es la obra del Espíritu,
perdonándoos unos a otros, como también Dios les perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el Espíritu Santo va a decir: quítate esa ropa vieja, sucia, de la antigua naturaleza. Eso de la amargura tiene que apartarse de tu vida, la ira, el enojo. Y tienes que revestirte de ese control que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en muerte? Creo que nadie. Cuando te ocupas de tu pasión, de la carne, de la antigua naturaleza, eso es muerte. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en vida y paz en el Espíritu únicamente? Por lo tanto, esta mañana te invito a rendirte, porque ya lo cantaste, dijiste eso: Santo Espíritu, ven, inunda mi ser, lléname, contrólame. Pero hoy le puedes decir en esta oración: Espíritu Santo, controla mi vida. Yo suelto el timón, dirígela tú, guíala tú. Recuérdame algo que Jesús enseñó, porque a veces no sé qué hacer, pero recuérdame. Dirige mi vida. Puestos de pie. Ahí en tu hogar, pensemos en el hogar. Los niños controlados por el Espíritu Santo, los jóvenes, los esposos. Ahí en ese hogar, cuando la empleada ve y dice: en este hogar el Señor está reinando, el Espíritu Santo controla. Ahí en tu casa piensa en eso. O en tu trabajo probablemente tienes problemas, pero quiero decirte que la gracia del Señor es suficiente. Y vas a encontrar problemas en el trabajo, pero es la oportunidad que Dios te da de brillar en ese entorno, de ser un representante de Él. O tal vez el colegio y la universidad, con compañeros o con maestros. O tal vez en la iglesia, el lugar de los imperfectos. Porque si creo que todos fuéramos perfectos aquí, no estaríamos, nos hubiéramos quedado allá viendo un partido de fútbol, porque soy perfecto. Pero por eso estamos aquí, porque necesitamos del Señor. Padre, nos presentamos delante de ti, dándote gracias porque nos has mostrado que te necesitamos. Necesitamos ese poder que nos capacita para una vida plena, abundante, una vida cristiana victoriosa, que no podemos a menos que el Espíritu Santo esté controlando nuestra vida. Tenemos sed de ti. Y quiero decirte, Señor, que hay áreas en mi vida que no las he rendido, pero esta mañana quiero pedirte tu ayuda, porque no puedo solo. Capacítame a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, no puedo solo. Señor, también quiero orar como pastor de esta iglesia y pedirte para que esta iglesia se mueva, no en la capacidad humana, sino en el poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, haz una iglesia fuerte, una iglesia que crece en número, una iglesia saludable, como dice Hechos 9:31. Y la iglesia crecía y se fortalecía en el poder del Espíritu Santo. Líbranos de confiar en nuestros propios recursos. Queremos confiar en ese poder, en la persona del Espíritu Santo que nos hace fuertes. Señor, y quiero terminar esta oración, porque probablemente acá
hay adversidad, dolor, angustia. Pero quiero agradecerte por el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo, el Consolador. Jesús sigue diciéndote que no estás huérfano, porque Él envió al Espíritu Santo para ayudarte en tu necesidad. Y en esta caminata de peregrino no vas solo. El Espíritu Santo está a tu lado y te dice que sigas adelante, que no te detengas, que puedes en Él, que Él te capacita para esta vida cristiana victoriosa. Dile: consuélame, renueva mis fuerzas, dame ánimo, multiplica mis energías para hacer aquello que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor esta mañana.